Bueno, ya, listo, ahí estamos grabando, chicos. Nuevamente, buenos días. El día de hoy vamos a continuar pues con el material de este curso de ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a ver específicamente el día de hoy, recuerden que ya habíamos visto algunos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Y la clase anterior o la semana pasada vimos un método numérico, ¿no es cierto? Que era el método de Euler para hacer aproximaciones, ¿no es cierto? A través de valores de X, cuántos nos aproximamos a los valores de Y. Habíamos comentado que este método era un poquito algo informal, pero de alguna u otra forma pues nos ayuda a tener una idea de una ecuación diferencial y su respuesta. Claro que es un método, como comentábamos, de ir tanteando, ¿no es cierto? Haciendo el parámetro h más pequeño, y también irnos dando cuenta en las condiciones iniciales que nos daba el ejercicio. Entonces, más o menos, por ahí va la lógica de ese método numérico de Euler. Y hoy vamos a entrar a ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Ok? Entonces, hasta ahora nosotros habíamos visto en la mayoría de casos, si no en todos, que recuerden que las ecuaciones diferenciales que estábamos resolviendo, ¿no es cierto?, eran de orden 1, es decir, las ecuaciones estaban en su primera derivada, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver justamente estas ecuaciones diferenciales de orden superior, que ustedes más o menos ya recuerdan que habíamos visto las ecuaciones diferenciales por su tipo, orden y linealidad. Recuerden que se clasificaban en esas tres tipos de ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Tipo, orden y linealidad. Entonces, ahora, y bueno, recuerden que el orden de una ecuación diferencial estaba dado por la derivada, ¿no es cierto?, de mayor orden. Digamos, si nosotros teníamos una ecuación diferencial que estaba en su primera derivada, era una ecuación de primer orden. Si teníamos una ecuación en su segunda derivada, era una ecuación pues de segundo orden y así sucesivamente. Entonces, justamente vamos a abordar este tema de ecuaciones diferenciales en este capítulo que sigue, ¿sí? Que son las ecuaciones diferenciales de orden superior, y vamos a empezar viendo lo que son los problemas con valores iniciales y con valores de frontera. Entonces, a ver, voy a compartirles esta pantalla. ¿Se ve por favor acá? Sí, economista. Ya. Entonces, como les digo, vamos a ver pues en general todo el capítulo se llama ecuaciones diferenciales de orden superior, y dentro de este capítulo aparece este tema de las ecuaciones, problemas con valores iniciales y con valores en la frontera. Ya, este material está tomado del libro de SIL 2009, entonces ahí ustedes podrán justamente remitirse para ver cualquier duda que tengan, aunque el libro es un poquito más complejo, ¿no es cierto? Si resuelve un ejercicio se saltan muchos pasos para ahorrar espacio, supongo, y lo que yo trato de ir haciendo es haciendo el paso a paso de los ejercicios que se presentan ahí, o tomar ejercicios de algún otro libro, pero que tengan la misma lógica para establecer, ¿no es cierto?, una serie de pasos que ustedes puedan ir siguiendo para que se les haga más fácil el tema de la resolución de ecuaciones, ¿ya? Entonces, justamente lo que habíamos visto en resolución de ecuaciones en otros, como las ecuaciones exactas, las ecuaciones, ¿no es cierto?, de bueno, ya no me acuerdo muy bien cuáles los tipos de ecuaciones que hemos visto, pero como les comento, nosotros pues hasta ahora hemos visto una serie de métodos a sustitución, también vimos, ¿no es cierto?, ecuaciones exactas, y hemos hecho un paso a paso de cómo resolver estas ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto?, hemos visto ecuaciones separables, lineales, exactas, por sustitución también. Entonces, esos son los métodos que habíamos estado conversando anteriormente.
y hemos establecido como un paso a paso para no perdernos y tener como una noción más clara de todo esto. ¿Ok? Entonces, justamente hoy también vamos a establecer eso. Vamos a tomar un poco de la teoría para luego ir a los ejercicios aplicados. Ok, a ver, me esperan un minuto. Denme un minutito que no encuentro mis marcadores, no recuerdo dónde los dejé. Déjenme buscarlos. Vuelvo en un minuto. Ok, entonces vamos a ver, como les comento, este problema con valores iniciales y con valores en la frontera. Ya, entonces si ustedes ven acá la primera slide que muestro acá, ¿no es cierto? Vamos a tener un problema con valores iniciales, vamos a tener esta ecuación que justamente voy a ir detallando acá, pero cuando vean ustedes las slides, pues van a poder entender un poco mejor con lo que yo voy explicando acá. Entonces, voy a ver, voy a poner la computadora por acá y voy a ir explicando el paso a paso de, a ver, esto está con fondo. Ya. Si ustedes ven ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Se ve ahí, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, economista, sí se puede ver. Economista. Ya, entonces justamente vamos a empezar a ver estos problemas con valores iniciales. Ya, entonces aquí dentro de este primer apartado, vamos a ver nosotros problemas con valores iniciales y luego problemas con valores en la frontera. Entonces voy a poner acá problemas con valores iniciales. Esto se va a hacer como PBI. ¿Ya? Problemas con valores iniciales. ¿Ya? Entonces vamos nosotros a establecer una forma general de estas ecuaciones con problemas con valores iniciales, en donde nos dice que la ecuación, ¿no es cierto? Nos van a poner resuelva, ¿cierto? Una ecuación, nosotros nos damos cuenta, solamente aquí, a ver, AN, este es un coeficiente, ustedes recuerdan, ya habíamos hablado de este tema. Yo voy a tener esta forma general de las ecuaciones, ¿no es cierto? Derivada a la n de y sobre derivada a la xn más a n menos 1 derivada n menos 1 de y sobre derivada x a la n menos 1. Ya. Bueno, acá para que me dé, le voy a ir hasta a la 0 x y, ¿no es cierto? Y esto es igual a g de x. Entonces aquí tengo, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Una ecuación general, ¿sí? Esta ecuación ya la habíamos visto al inicio también cuando empezábamos a ver el orden de las ecuaciones, esto, ¿no es cierto? Si es que nosotros tenemos una ecuación donde n es 1, ¿no es cierto? Vamos a tener una ecuación de primer orden.
Pero si es que, por ejemplo, en este caso, la derivada, ¿no es cierto? Sería 2 aquí, sería una ecuación diferencial de un orden mayor a 1. Entonces, por eso justamente esto se llama, este capítulo se llama ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿sí? Dado que hasta ahora, como les comenté, todas las ecuaciones diferenciales que habíamos resuelto por los métodos que vimos eran, ¿no es cierto?, de orden 1, ¿sí? Siempre teníamos, por ejemplo, la derivada, ¿no es cierto?, de y con respecto a x, por ejemplo, más 2x es igual a 0, por ejemplo. Pero siempre nosotros teníamos una derivada, ¿no es cierto?, cuando nosotros resolvíamos por cualquier método que vea cómo resolver la ecuación, derivadas en este sentido, de primer orden, ¿sí? Si ustedes revisan el material que ustedes tienen a la mano, pues van a encontrar que efectivamente esto era así. Entonces, acá, primeramente vamos a establecer esta forma general, ¿no es cierto?, de una ecuación diferencial, luego vamos a ver el orden justamente. Entonces, cuando yo hablo de problemas con valores, con valores iniciales, voy a tener una ecuación diferencial sujeta a algunas condiciones iniciales que son, ¿no es cierto?, y, x a la 0, y es igual a y0, y prima x de 0, esto es igual a y1, punto y coma, y puede ser n a la menos 1, x0, esto es igual a y n menos 1. ¿Ok? ¿Alguien está en la sala de espera? Listo. ¿Sí se ve ahí, chicos? Sí, ¿no es cierto? O sea, estoy estableciendo esta forma general de una ecuación diferencial, o sea, sujeto a estas condiciones iniciales. Recuerden ustedes que en la clase anterior, cuando nosotros vimos el método de Euler, ya habíamos hablado de las condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, si yo diera unas condiciones iniciales donde y3, ¿no es cierto?, es igual a 1, entonces yo voy a decir que y es igual a 1, ¿no es cierto?, de aquí, y es igual a 1 y x es igual a 3, ¿no es cierto? Para que recuerden de qué hablamos cuando decimos, pues, valores iniciales. Entonces van a ser este tipo de ecuaciones sujetos a unos valores iniciales dados. Bueno, acá teóricamente un problema con valores iniciales de segundo orden, ¿no es cierto? O sea, en un problema con valores iniciales de segundo orden, una curva de solución debe pasar por el punto x0 y y0 y debe tomar pendiente y1 en este punto. Bueno, es un aspecto teórico de estas ecuaciones con valores iniciales. Sin embargo, una vez que nosotros, ¿no es cierto?, sabemos la forma general que van a tomar estos problemas con valores iniciales, va a aparecer un primer teorema, ¿no? Entonces, este teorema es bastante... Voy a borrar esto, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos? Entonces, simplemente, ¿no es cierto?, estoy dando una forma general de esta ecuación. Yo digo que si n es 2, ¿no es cierto?, sería una ecuación de orden superior, sujeto a las condiciones iniciales dadas. ¿Ya? Simplemente esto era para ilustrar este punto de acá, que ustedes también lo van a encontrar en el libro y en cualquier material que encuentren. ¿Ya? Entonces, recordar estas ecuaciones también, o sea, cómo es la forma general, ¿no?, de estas ecuaciones de de orden superior con valores iniciales. Entonces, lo que vamos a encontrar acá, y es muy importante entender, es el teorema 4.1.1, que es existencia de una solución única. De una solución única. ¿Ok? Entonces, este teorema nos establece tres
tres cosas que tenemos que aprender a diferenciar y tenerlo muy claro, ¿ya? Bueno, en el libro no los diferencia mucho, pero yo los voy a numerar acá para que luego cuando hagamos los ejercicios, yo cuando les pregunte justamente por este teorema, podamos identificar si efectivamente un problema con valores iniciales dados va a tener una única solución, o si es que no cumple con estas condiciones del teorema, vamos a decir que esa ecuación diferencial con esos valores iniciales dados va a tener más de una solución. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que entiendan ahora es justamente estas tres características que vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, el teorema 4.1 nos dice que existe una solución única. Primero, si es que los coeficientes, ¿no es cierto?, de nuestra ecuación diferencial, ANX, ¿no es cierto?, coma AN menos 1 de X, ¿sí? Y también nuestro G de X, recuerden en la forma general que puse hace un minuto de las ecuaciones diferenciales, eso estaba igualado a G de X. Sean continuas, ¿ya? Ya, la primera condición que nosotros decimos para que detectar si es que la ecuación dada, ¿no es cierto?, que es solución a una ecuación diferenciales con valores iniciales, si es que los coeficientes y el g de x son continuos, entonces vamos a decir que cumplen un primer criterio para nosotros afirmar que eso es una única solución. El segundo criterio va a ser que ANX, ¿no es cierto?, ANX, que a la final esto termina siendo el coeficiente de la derivada de mayor orden. Coeficiente de la derivada de mayor orden. ¿Ya? Es decir, que este coeficiente de acá sea distinto de 0. ¿Ya? Justamente luego vamos a evaluar estas tres características. ¿Ya? Por favor, si las van anotando ustedes, luego se nos hace un poco más fácil porque por acá, por falta de espacio, puede que no las pueda volver a escribir. ¿Ok? Entonces, la segunda condición para comprobar si es que una solución es única en un problema con valores iniciales es que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea distinta de 0. ¿Ok? Y una tercera condición de este teorema 4.1.1 es que que x sea igual a x0, es decir, que todos los valores iniciales sean evaluados en el mismo punto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vayamos a los ejercicios, vamos justamente a comprobar o a ver si es que existe estas tres condiciones y vamos a decir que existe una solución única. ¿Ya? En el libro este teorema está un poquito más enredado. Ya, si ustedes revisan el libro, el teorema 4.1.1 dice esto, pero en términos, como les digo, un poquito más complejos. Pero, como les digo, lo que ustedes tienen que entender es justamente que son tres las condiciones que tienen que cumplir. ¿Ok? O sea, nosotros, si es que tenemos una ecuación o un problema con valor inicial, nosotros tenemos que los coeficientes, ¿no es cierto?, de la ecuación diferencial y el g de x son continuas. Si es que el coeficiente de la derivada de mayor orden es distinto de 0 y que si x, ¿no es cierto?, o que todos los valores
iniciales sean evaluados en el mismo punto, nosotros vamos a decir entonces, por el teorema, que existe una solución única a ese problema con valor inicial, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita, como les digo, primero vamos a ver la teoría, los enunciados, para luego pasar un poco al tema de los ejercicios. Ya, entonces, ¿se entiende esto, chicos? ¿Anotaron esto? Sí, economista, disculpe una pregunta. Sí, ¿A qué se refieren los valores en la frontera que nos dijo al ya. inicio? Son dos temas distintos. Primero vamos con los problemas con valores iniciales y luego vamos con los problemas con valores en la frontera, ¿ya? Primero Ah, ya, economista. los Gracias. problemas con valores iniciales, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios con estos problemas con valores iniciales y luego saltamos a lo que son problemas con valores en la frontera, ¿sí? Para que no se confunda. ¿Ya? Entonces, justamente esta subsección se llama problemas con valores iniciales y problemas con valores en la frontera. Entonces, son dos cosas un poquito diferenciadas. ¿Ya? Entonces, primero, este teorema de acá nos va a servir mucho para identificar soluciones únicas a problemas con valores iniciales. ¿Ok? Entonces, ¿está anotado esto, chicos? Ya, entonces nuevamente repito. Si cumplimos estas tres condiciones, garantizamos que existe una solución única a la ecuación diferencial. Si no se cumplen estas tres condiciones, entonces la ecuación la solución, perdón, a la ecuación diferencial no es única o quizás ni exista. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Lo repito nuevamente. ¿Sí? Si cumplimos estas tres condiciones del teorema, ¿ya? Garantizamos que existe una solución única a la ecuación diferencial, ¿sí? Si es que no se cumplen estas tres condiciones de este teorema, entonces la solución a la ecuación diferencial no es única o quizás no exista, ¿ya? Esto lo digo y lo remarco para que se entienda por qué aparece este teorema y por qué es importante en estos problemas con valores iniciales. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si quieren que lo repita o se entendió esto. Ok, entonces está entendido esto, ¿no? Ya, entonces voy a borrar esto. Es que ya no, si es que se entendió esto, pues vamos a borrar. Una vez dadas estas tres condiciones que comento, pues vamos a pasar a un primer ejercicio que aparece acá. Entonces, ejercicio 1. Solución única. Solución única de un problema con valor inicial. Justamente a través del teorema que dije, de las tres condiciones que se derivan de ese teorema, vamos justamente a comprobar si, ¿no es cierto?, la solución a un problema con valores iniciales es una solución única. ¿Ya? Entonces, vamos a ver justamente que, ¿no es cierto?, el problema con valores iniciales es, ¿no es cierto?, voy a anotarlo acá, voy a anotarlo en notación de primas, ¿sí? Esto es 3 por la tercera derivada de y, ¿no es cierto?, más 5 y a la segunda derivada menos y prima más 7y, esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, recuerden nosotros cuando vimos las ecuaciones diferenciales de primer orden,
nosotros acá solo teníamos, ¿no es cierto?, puras derivadas con una primera, o sea, puras ecuaciones diferenciales con una primera derivada. Sin embargo, como les digo, nosotros estamos ya en el mundo de las ecuaciones de orden superior, en donde vamos a ver que tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá 3y a la tercera derivada. ¿Ya? Tenemos 5y a la segunda derivada menos y a la primera derivada, ¿no es cierto?, más 7y. ¿Ok? Entonces, como esto está igualado a 0, nosotros decimos que esta es una ecuación diferencial de orden superior homogénea. Recuerden que, bueno, eso vamos a tratarlo también más adelante, a identificar, ¿no es cierto?, las ecuaciones diferenciales homogéneas de las no homogéneas. ¿Sí? Cuando nosotros tratamos las ecuaciones de primer orden, también habíamos identificado las ecuaciones homogéneas y las no homogéneas. ¿Ok? En este caso, esta es una ecuación, ¿no es cierto?, diferencial homogénea. ¿Ya? Y las condiciones iniciales, voy a ponerlas en otro color para que, a ver, creo que sí da. ¿No es cierto? Y1 es igual a 0, punto y coma, y prima, bueno, esto es una prima, y prima de 1 es igual a 0, y doble prima 1 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, este es un problema, ¿no es cierto? Recuerden la forma general que puse al principio de la clase, ¿no es cierto? Recuerden que estos son los coeficientes. Estos son los coeficientes, ¿no es cierto? Acá es como si estuviera un 1, ¿no es cierto? Y todos estos son los coeficientes, ¿ya? Y esta ecuación diferencial está sujeta, ¿no es cierto?, a estas condiciones iniciales dadas. ¿Ok? Entonces, este primer ejemplo es simplemente como una introducción a este tema. ¿Ya? Entonces, de las condiciones iniciales que tenemos acá, nosotros podemos inferir, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, tenemos las condiciones iniciales en y prima y en y doble prima, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos de acá inferir que x, ¿no es cierto?, está 1, 1, 1, entonces, ¿no es cierto?, x es igual a 1, y también en todas las condiciones iniciales es 0, entonces y es igual a 0. En estas tres condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice este primer ejercicio, y siempre van a venir dados de esta forma estos ejercicios, o sea, les va a dar la ecuación diferencial, las condiciones iniciales, y la solución la solución a la ecuación diferencial. En este caso es 0, ¿ya? No, aquí no vayan a pensar que es 0, este es un circulito. ¿Ya? Este es como si fuera un 1. ¿Ya? Entonces, la solución a esta ecuación diferencial que nosotros luego más adelante vamos a ver cómo se resuelven. Ahorita no estamos resolviendo las ecuaciones, ¿sí? Simplemente estamos testeando. Por ejemplo, para este caso de esta ecuación diferencial con estas condiciones iniciales y dada esta solución, si es que esta solución dada efectivamente es una solución única, ¿ya? Haciendo uso del teorema ¿no es cierto?, de solución única, el teorema punto 4.1, ¿sí? Que vimos hace un minuto. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, la ecuación diferencial dada, sus condiciones iniciales y su solución. Y vamos a testear si efectivamente, ¿no es cierto?, es la solución. En este caso, ¿no es cierto?, bueno, primero en este ejercicio, como es una solución trivial, no vamos a hacer un desarrollo muy complejo como los ejercicios que vienen a continuación, ¿ya? Simplemente este ejercicio primero es para indicarles, o sea, ligar esto con el teorema de solución única que vimos hace unos minutos, ¿ya? Entonces, lo que puedo decir yo acá, ¿no es cierto?, es que lo que me di cuenta es que primeramente, las condiciones iniciales todas están evaluadas en el mismo punto. Recuerden, eso cumple, me parece que es la tercera condición, ¿sí?
todas, ¿no es cierto?, estas condiciones iniciales están evaluadas en el mismo punto, x igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto cumple la tercera condición. ¿Ya? La primera condición nos dice... a ver, vamos viendo este teorema, ¿no es cierto? La primera condición me decía que los coeficientes, ¿no es cierto? A, N, X, o sea, estos son los coeficientes, 3, 5, 1, 7. Son continuos. Sí, en verdad son continuos, ¿no es cierto? Son números reales. Entonces, la primera condición se cumple, ¿no es cierto?, en este ejercicio. Entonces, yo voy a decir que en el teorema 4.1.1, la primera condición se cumple. La segunda condición nos decía que la derivada o sea, el coeficiente de la derivada de mayor orden sea distinto de 0. ¿Ok? Entonces, efectivamente, este es un 3, ¿no es cierto? No hay manera de que, aunque yo, por ejemplo, si tuviera que reemplazar con un valor inicial acá, hacer 0, acá nunca se me va a ir a 0 a esto, ¿no? Todo este coeficiente. ¿Ok? Entonces, la segunda condición del teorema también se cumple. Y la tercera condición es esto, de que todos los puntos, ¿no es cierto?, están evaluados, o todas las X están evaluadas en un mismo punto, que es X igual a 1, ¿sí? Entonces, este primer ejercicio, ¿no es cierto?, cumple las tres condiciones del teorema. ¿Sí se entiende esto, chicos? Si no, vuelvo y lo repito. Ya, sí, justamente podemos repetir, ¿no es cierto?, por qué se cumple. Entonces voy a poner, ¿no es cierto?, voy a enumerar, ¿no es cierto?, las tres condiciones, ¿no es cierto? Es condición 1, condición 2, para que se nos haga más fácil de entender. La condición 1 del teorema nos decía que, ¿no es cierto?, o sea, los coeficientes a n, x, ¿no es cierto?, a n menos 1, x y g de x sean continuos. ¿Ya? La segunda condición me decía que la derivada de mayor orden, ¿no es cierto?, el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden tiene que ser distinto de 0. Y la tercera condición me decía que, ¿no es cierto?, todas las condiciones iniciales están evaluadas en un mismo X, en un mismo punto. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Voy a volver a repetir para las personas que no entendieron, ¿ya? Los que ya le entendieron más o menos. Buenas, ¿no es cierto? Entonces, en esta ecuación diferencial dada de este primer ejercicio, ¿no es cierto?, los coeficientes que son estos que acompañan, ¿no es cierto?, las derivadas, son continuos, ¿sí? Vemos que 3, 5, 1, 7, g de x también el 0 es continuo, ¿no es cierto? O sea, estamos en un coeficientes continuos, ¿no es cierto? No hay ninguna expresión rara ahí. Entonces, esta primera condición, ¿no es cierto?, se cumple. ¿Ya? La segunda condición nos dice que el coeficiente de mayor orden, ¿no es cierto?, sea distinto de 0. O sea, recuerden que el mayor orden de esta ecuación es y a la 3, ¿sí? O sea, y a la 3', que es la tercera derivada, ¿sí? 3 por la tercera derivada de y con respecto a cualquier variable que se derive, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Este es el coeficiente que acompaña a esta derivada de mayor orden. Entonces, el teorema 2 me dice que esto tiene que ser distinto de 0 y efectivamente no hay manera en que esto se haga 0, ¿no? O sea, digamos que si es que esto estuviera acompañado de una X, tal vez yo cuando reemplace, ¿no es cierto?, si es que los valores iniciales fueran 0, tal vez esto se podría ir a 0, pero aquí más adelante vamos a ver un caso específicamente en donde esto se hace 0
no cumple las condiciones, ¿ya? Entonces, pero primeramente esto se va a entender, ¿no es cierto?, cuando hagamos el otro ejercicio que les comento, pero ahora, como está, ¿no es cierto?, este ejercicio, no hay manera de que este coeficiente se me vaya a cero, o esta derivada, perdón. Este coeficiente se me haga cero, entonces la derivada se me haga cero. Entonces, se cumpliría esta segunda condición del teorema. Y la tercera condición es de que todos los puntos, ¿no es cierto?, todos los valores iniciales estén evaluados en... ¿Aló? ¿Me escuchan, chicos? Sí, economista, ahora sí se lo escucha. Anteriormente Ya, no. listo. Entonces, estaba acomodando el cargador, creo que no se escuchó. Tengo problemas con el cargador que a veces no sé, no carga bonito. Bueno, en todo caso, lo que les iba comentando es que, ¿no es cierto?, estas tres condiciones estaban cumplidas en este ejercicio. ¿Sí? Primero, que los parámetros sean continuos, ¿no es cierto? El parámetro que acompaña a la derivada de mayor orden sea distinto de cero, efectivamente es un 3. Acá no hay forma, ¿no es cierto?, de que esto sea, pues, un cero, que haga cero a toda esa expresión. Y, ¿no es cierto?, las condiciones iniciales dadas, todas están evaluadas en un mismo punto, que es x1, ¿sí? Nosotros sabemos que esto se escribe como y de x, ¿no es cierto? Entonces, como dentro de este paréntesis, la x, ¿no es cierto?, toma un valor de 1 en las tres condiciones iniciales dadas. Entonces, yo también digo que estas, ¿no es cierto?, tres condiciones están evaluadas en el mismo punto. Por lo tanto, estaría cumpliendo en este primer ejercicio las tres condiciones del teorema. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Quedó un poco más claro? Conforme hagamos pues los otros ejercicios, creo que va a ir quedando un poquito más claro. ¿Ya? Vamos a ver el caso también en donde no existe o sea, no se cumple, digamos, una de estas condiciones. Y ahí vamos a ver cómo vamos a concluir diciendo que no existe entonces una solución única. Para este ejercicio entonces, ¿no es cierto? Como les dije anteriormente, si cumplimos estas tres condiciones, garantizamos que esta solución dada, ¿no es cierto?, y igual a 0, efectivamente es una solución única, ¿no? En cualquier intervalo, ¿no es cierto?, de estos puntos iniciales. En resumidas cuentas, y igual a 0 es efectivamente una solución única de problemas con valor inicial, de esta ecuación diferencial con estos valores iniciales dados. ¿Ok? Entonces, dicho eso, voy a borrar y vamos a hacer otro ejercicio que nos da una solución a la ecuación diferencial que es un poquito más compleja. Entonces, vamos a ver cómo vamos nosotros a proceder en ese caso. Ya. Entonces, vamos a ver un ejercicio número 2. A ver si me voy más adelante. Ok, entonces aquí voy a poner ejercicio 2, ¿no es cierto? Solución única de un problema con valor inicial. ¿Ya? Entonces simplemente es la misma temática, un ejercicio 2 en la misma
¿no es cierto? Solución única de un problema con valor inicial. Entonces, el ejercicio 2 nos da la ecuación diferencial y doble prima menos 4y igual a 12x, ¿no es cierto? Y las condiciones iniciales de este ejercicio van a ser y0 igual a 4, punto y coma, y prima 0 igual a 1. ¿Ya? Y la solución a esta, ¿no es cierto? A esta ecuación diferencial de segundo orden sería, ¿no es cierto? Va a ser, aquí lo voy a poner solución, dos puntos, y igual a 3 Euler a la 2x más Euler a la menos 2x menos 3x. ¿Ok? Entonces tenemos la ecuación diferencial, su solución, ¿no es cierto? Esto todavía nosotros no aprendemos a hacer, simplemente estamos empezando, ¿no es cierto?, como introducción a las ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero acá ya nos la da a la solución, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuando nosotros vimos cómo comprobar si efectivamente una ecuación, solución dada, era solución a la ecuación diferencial? ¿Recuerden? Lo vimos casi al principio del curso. Entonces, ahí nos daba, ¿no es cierto? Claro que la gran diferencia era que nosotros teníamos ahí ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no es cierto? Y no teníamos, ¿no es cierto?, valores iniciales dados, ¿ya? Pero nosotros sí sabemos, ¿no es cierto?, cómo comprobar, ¿no es cierto?, que esta solución efectivamente es una solución a esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, cuando usted, o sea, en el ejemplo anterior simplemente era para aclarar esto de las tres condiciones del teorema. Acá lo que vamos a hacer es primero evaluar si esta solución es una solución a esta ecuación diferencial y luego vamos a evaluar en un segundo paso las condiciones del teorema. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? En ¿Sí? estos ejercicios ya viene la solución dada, economista. Sí, sí, en estos viene la solución dada. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer acá es, a través del teorema, ¿no es cierto?, comprobar si en verdad esto es una solución única. Y también, pues, comprobar primero, o sea, yo lo que voy a hacer, o sea, para que se haga más entendible esta parte del libro, es hacer en dos pasos, ¿ya? Primero, comprobar que efectivamente esta solución es una solución a esta ecuación diferencial, y en el segundo paso, voy a comprobar si se cumplen las condiciones del teorema para saber si esta solución a esta ecuación diferencial es única, ¿ya? Porque recuerden ustedes que en las ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial puede tener múltiples soluciones, ¿ya? ¿Se entiende esto, chicos? Ya. Sí, profe, de mi parte ya está Primero, claro. ¿cierto? Primero voy a comprobar si la ecuación solución es efectivamente solución a la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo comprobaría, no es cierto, si es que esta es una solución a esta ecuación diferencial? Ustedes más o menos ya tienen una idea, ¿no es cierto? Lo que tendría que es sacar, ¿no es cierto?, la segunda derivada, reemplazarla acá, luego esta y meterla acá, y tiene que igualarse, ¿no es cierto?, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí? Si es que se me igualan, ¿no es cierto?, aquí tendría que salirme 2x es igual a 2x. Si es que sucede eso, yo digo que esto es una solución, ¿no es cierto?, a esta ecuación diferencial. ¿Sí se acuerdan más o menos? Era como lo trabajábamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, acá, ¿no es cierto?, me dice la segunda derivada, primero tengo que sacar la primera derivada. Entonces, y' tendría que derivar esto, ¿no?
Entonces acá voy a derivar con la formulita que yo les había dado, que es muy fácil, ¿no es cierto? 3, escribo, ¿no es cierto?, la base, logaritmo natural, perdón, escribo la expresión tal cual está, logaritmo natural de la base, que multiplica a la derivada del exponente, que es 2, ¿no es cierto? Más, acá hago lo mismo, ¿no es cierto? Euler a la menos 2x por logaritmo natural de la base por, ¿no es cierto?, menos 2 y menos la derivada de 3x sería 3. ¿Ok? Ya, tengo derivada, ¿no es cierto?, esta solución. Hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Este logaritmo natural con este Euler se me va a 1, se me va a 1. Entonces, y' estaría siendo 2 por 3, 6 Euler a la 2x. Este 3 afecta, ¿no es cierto?, acá menos. No, es este menos 2, ¿no? Menos 2 Euler a la menos 2x, ¿verdad? Menos 3, menos 3. ¿Ya? Ese es, ¿no es cierto?, la derivada primera. ¿Se entendió, no? ¿Cómo se derivó eso? ¿Sí? Ya, entonces ahora lo que voy a sacar es la segunda derivada. Para esa segunda derivada reemplazar acá, ¿no? Entonces voy a tener la segunda derivada, que va a ser, a ver, va a ser igual a, ahorita a derivar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo derivo esto, no es cierto? Este 6 es una derivada multiplicativa, se mantiene, entonces va a ser Euler a la 2x logaritmo natural de la base que multiplica a 2, que es, ¿no es cierto?, el exponente, menos 2, ¿no es cierto?, Euler a la menos 2x a la menos 2x logaritmo natural, ¿no es cierto?, de la base por menos 2. La derivada de este 3, ¿no es cierto?, y una constante se me va a 0. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto para que se me haga espacio. Voy a continuar acá arriba. ¿Ya? Entonces la derivada, la segunda derivada de esto me va a quedar, ¿no es cierto?, 12 Euler a la 2x, ¿no es cierto? Multiplico 6 por 2, 12, menos, o más, ¿no es cierto?, más, 2 por 2, 4. Estos logaritmos naturales se me va a 1, ¿no es cierto? Me queda 4 Euler a la menos 2x. ¿Sí? Entonces aquí tengo la segunda derivada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí comprueban? ¿Está bien esa derivada, chicos? Sí, está bien, ¿no? 12 Euler a la 2x más 4 Euler a la menos 2x. ¿Ya? Entonces, que una vez que obtengo, ¿no es cierto?, una vez que obtengo esa segunda derivada, esto lo que puedo hacer es reemplazarla acá, ¿no es cierto? Resolver esto y tendría que darme que 2x es igual a 2x. Si es que se igualan, ¿no es cierto?, lado izquierdo, lado derecho, yo puedo decir que efectivamente esta solución a esta ecuación dada va a ser solución de esta ecuación, ¿no? Como más o menos lo habíamos visto en clases anteriores. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo, ¿no es cierto?, la segunda derivada me quedaba 12. A ver, voy a hacer un poquito más grande. Sí, se compraba, profe. Ya, 12 Euler a la 2x, ¿no es cierto? Más 4. Sí, algunos ya lo hicieron. Muy bien. ¿No es cierto? Menos 4. Aquí reemplazo a y, me queda todo esto multiplicado por 3. Euler a la 2x más Euler a la menos 2x menos 3x es igual
es igual a 12x, ¿no? Entonces, 12 Euler a la 2x más 4 Euler a la menos 2x menos 12 Euler a la 2x más, a ver, menos sería acá. Menos 4, ¿no es cierto? Euler a la menos 2x más 12x es igual a 12x. Entonces, ¿no es cierto? Este término de aquí se me va con este. 12 Euler a la 2x con menos 12 a la 2x y este 4 con este 4 se me van, ¿no es cierto? Entonces me quedaría, a ver, aquí me faltó la x. ¿No es cierto? Me quedaría que 12x es igual a 12x, ¿ok? Eso, hasta eso llegaron, ¿no? Entonces, Sigue economista, se comprueba eso. ¿no es cierto? El primer paso, como les digo, en el libro, ¿no es cierto? Simplemente nos dice, usted debería comprobar que esta solución es de esta, pero no está el desarrollo. Entonces, justamente, cuando hagamos ejercicios en ese sentido, para que vayan en orden, ¿no es cierto? Primero, comprobar si la solución dada es efectivamente la solución a la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, acá, ¿no es cierto? Primer punto, ¿no es cierto? Decimos que sí, porque lado izquierdo, lado derecho se me igualan. Entonces, esta es efectivamente una solución a la ecuación diferencial. ¿Sí? Y en un segundo paso, ahora sí voy a evaluar, ¿no es cierto?, si se cumplen las tres condiciones del teorema. ¿Ok? Entonces, sí, esto está claro, ¿no es cierto? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Entonces voy a borrar esto. ¿Verdad? Entonces, ahí tengo, ¿no es cierto?, el primer paso. En el segundo paso lo que hago es lo que les decía anteriormente, comprobar, a ver, evaluar, ¿no es cierto?, en la ecuación diferencial de orden superior, que sería esta, si se cumplen las tres condiciones. Ya. ¿Se entiende un poco mi letra? Está acá un poco pequeño, pero lo que dice evaluar, ¿no es cierto?, en la ecuación diferencial si se cumplen las tres condiciones del teorema. ¿Ya? Entonces, el primer, pero acá voy a poner nuevamente las tres condiciones que eran 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto? Acá vemos que esto es como si estuviera con un 1 acá, ¿verdad? Para recordarles, ¿no es cierto? Esta sería una ecuación diferencial de orden superior no homogénea, ¿sí? Luego vamos a ver cómo se las resuelven. O sea, si yo tengo esto, cómo llegar a esta solución. Porque ahorita la solución, recuerden que ya me la está dando el ejercicio. Pero yo debería ser capaz de, ¿no es cierto?, de esta ecuación diferencial de orden superior, que es no homogénea, porque no se iguala a 0, yo debería ser capaz de llegar a esta respuesta. ¿Ok? Pero eso se lo va a ver más adelante. ¿Se entiende esto, chicos? Ahorita lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, es simplemente estudiando cómo analizar si esta solución, perdón, a esta ecuación dada es una solución única. ¿Ya? Entonces, primero paso que hice, comprobar si efectivamente esta solución que me da el ejercicio es una solución a esta ecuación diferencial de acá arriba. ¿Ok? Segundo paso, evaluar, ¿no es cierto?, si se cumplen las tres condiciones del teorema. Entonces, la primera condición, ¿no es cierto?, es de que los coeficientes son continuos. Efectivamente, tengo un coeficiente 1, 4, ¿no es cierto?, y g de x no tiene ninguna novedad, son continuos, ¿no es cierto? Entonces tengo coeficientes continuos, ¿no es cierto? Tengo coeficientes continuos. Entonces se cumple la primera condición. La segunda condición es que el coeficiente, ¿no es cierto?, que acompaña
a la derivada de mayor orden, que sería en este caso y doble prima, ¿no es cierto? La segunda derivada, sea distinta de cero, efectivamente no hay forma en que esto se haga cero y que lo haga cero a toda la derivada. Se cumple, ¿no es cierto?, la segunda condición, y la tercera condición es de que x, ¿no es cierto?, x0. Si nosotros vemos todas las condiciones, por ejemplo, en esta condición inicial y en esta condición inicial, x, ¿no es cierto?, x0 igual a 0, acá x0 igual a 0. ¿Ya? En cambio, acá en esto y es igual a 4 y acá y, bueno, es y prima. Bueno, eso no nos metamos con eso. Lo que nos importa es que la condición inicial en x es 0, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá también que todas las x están evaluadas en el mismo punto inicial. ¿Sí? En este caso, en el punto inicial de x0, ¿sí? Entonces, también se cumple esta tercera condición. Entonces, nosotros podemos decir que esta solución, ¿no es cierto?, a esta ecuación diferencial dada, efectivamente es una solución única al problema con valores iniciales. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? ¿O hay alguna pregunta que amerita que lo volvamos a repetir? Este ejercicio 2 se entiende, chicos. Todo en orden. Ya, entonces para no atrasarnos vamos con otro ejercicio. Entonces, esta sería la solución, ¿no es cierto?, a la que llegamos, que efectivamente esta es una solución a esta ecuación y en una segunda instancia que efectivamente cumplen las tres condiciones del teorema, por lo tanto, esta solución dada a esta ecuación diferencial es una solución única. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un tercer ejercicio, un tercer caso. Ya, en donde nos dice ejercicio 3, vamos a ver también una solución única de un problema con valores iniciales. A ver. Ya lo borré, chicos, no me avisaron. Ahorita escribieron en el... pero ¿qué pasó? ¿No se entendió, chicos? Profe, solo el tercer paso no le escuché muy bien O sea, lo que del dijo, teorema. cómo Del concluyó. teorema. Ajá, sí, solamente eso. Ya, o sea, el teorema, ¿no es cierto? Recuerde que las condiciones iniciales del ejercicio anterior eran, eran Y0 igual a 4 y ajá, Y0 igual a 1, algo así está. y0 igual a 4, punto y coma, y prima a 1, Eso, ¿no es cierto? Estas eran las 1. condiciones iniciales. Entonces, ¿no es cierto? Todas estas condiciones iniciales están evaluadas en el mismo punto de x. ¿Sí? Entonces, x de 0 igual a que a 0. Porque, ¿no es cierto? Por esto. Si aquí, ¿no es cierto? Recuerde que una condición inicial, si yo pongo y igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, x sería igual a 2, y sería igual a 4, ¿sí? Eso lo saben, ¿no es cierto? Entonces, si usted se da cuenta, las condiciones iniciales acá, ambas están evaluadas en el mismo punto, 0, ¿ok? Entonces, recuerde lo que nos decía la tercera condición del tema, de que si todas las condiciones iniciales están evaluadas en el mismo punto inicial, entonces, ¿no es cierto? Yo cumplo esa tercera condición del teorema. Entonces, les dije que se cumplían las tres condiciones, por lo tanto, la solución, ¿no es cierto?, dada de la ecuación diferencial anterior era una solución única. ¿Sí? ¿Más claro ahí?
Sí, ya me quedó claro, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, acá vamos a hacer un tercer ejercicio en donde también creo que va a quedar todavía más claro esto. ¿Ya? Entonces, vamos con el ejercicio 3. Nos van a dar, ¿cierto? Ya, nos van a dar una ecuación dada como x al cuadrado y. A ver, hagámoslo más suavecito para que nos den todas las ecuaciones. Entonces, y es ejercicio 3. Entonces, lo que me da este ejercicio 3 dice x cuadrado y doble prima menos 2xy prima más 2y es igual a 6. ¿Ok? Las condiciones iniciales de este problema son y0 igual a 3, punto y coma, y prima 0 igual a 1. ¿Ya? Y la solución a la ecuación diferencial, la solución dada es y igual a cx al cuadrado más x más 3. ¿Ok? Ese es el ejercicio que me ponen allá. Entonces, vamos a ir nuevamente por pasos, como lo hice anteriormente. Voy a poner el primer paso es comprobar que la solución, ¿no es cierto? Comprobar que, bueno, acá pongámosle que como si fuera una ecuación 2, para ponerle simplemente que 2 es solución a la ecuación diferencial. ¿Ya? Vamos a comprobar que esta ecuación solución sea efectivamente la solución a la ecuación diferencial. Entonces, lo que yo debería hacer también es, ¿no es cierto? Necesito acá una segunda derivada y una primera derivada. Reemplazar acá, ¿no es cierto? Y tendría que darme que 6 es igual a 6 para concluir que efectivamente esta solución es una solución a la ecuación diferencial, ¿no? Entonces voy a tener la primera derivada, ¿no es cierto? De esto. Entonces, ¿cómo me quedaría esta primera derivada? ¿No es cierto? 2 por cx más 1, ¿no? Esa sería la primera derivada y la segunda derivada sería igual simplemente a 2c, ¿no es cierto? X se me va a 1, 1 se me va a 0. ¿Ok? ¿Entendido esto, no? Entonces lo único que tengo que ir haciendo es reemplazando estas derivadas acá, ¿no es cierto? Entonces voy a borrar para que me alcance el espacio. ¿Sí? Entonces, x cuadrado, a ver, voy a reemplazar, ¿no es cierto?, en mi ecuación de acá. Entonces tengo que x al cuadrado que multiplica a y doble prima, o sea, la segunda derivada me quedaba por 2c, ¿no es cierto? Menos 2x por la primera derivada que me quedaba 2x más 1, ¿no es cierto? $12x más 1 más 2, y acá le meto, ¿no es cierto?, esta y que es cx al cuadrado más x más 3. Y esto es igual a 6. Al resolver toda esta parte izquierda tendría que darme que 6 es igual a 6, ¿verdad? Entonces, si yo destruyo estos paréntesis, hasta acá se entiende, ¿no? Sí, economista. Ya. A ver, aquí es y, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, voy a tener acá que esto es 2cx al cuadrado menos 4cx cuadrado, ¿cierto? Menos
2x más 2x al cuadrado más 2x más 6 es igual a 6, ¿no es cierto? Así nos queda. Entonces, si yo tengo este 2x al cuadrado más 2x al cuadrado, me queda más 4x al cuadrado. Con este menos 4x al cuadrado se me suprime, ¿no? Acá igual tengo este menos 2x con este más 2x, se me van. Yo compruebo que efectivamente 6 es igual a 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Se comprueba el paso 1, ¿no es cierto? De que esta es efectivamente una solución a esa ecuación diferencial, ¿verdad? 6 es igual a 6. Y hasta ahí, chicos, ¿se entiende? Vayan haciendo también esto en su cuaderno para que tengan apuntes de lo que se va haciendo acá. Pero hasta ahí, ¿no es cierto? Se va entendiendo, ¿verdad? Ok. Listo. Entonces vamos al segundo paso. Espérenme un minuto. Ya. Entonces, voy a borrar esto y voy a poner el segundo paso. Sí, ya puedo borrar, ¿no? Sí. Ya. Ya, entonces voy a poner el segundo paso acá. Dos, ¿no es cierto? Evaluar si se cumplen las tres condiciones. Ya, entonces vamos a evaluar si efectivamente se cumplen estas tres condiciones. Ya, entonces voy a poner nuevamente acá 1, 2 y 3. 1 condición, 2, segunda condición, tercera condición. ¿Verdad? Entonces, la primera condición, ¿no es cierto? Yo tengo acá que tengo unos coeficientes continuos, ¿no es cierto? Ya. Y yo acá es como si estuviera con un 1 esto. 1y, ¿no es cierto? 1y doble prima. De los coeficientes acá en esta ecuación diferencial son continuos. Entonces, pero miren, fíjense acá, justamente lo que les decía anteriormente, el coeficiente, ¿no es cierto? El coeficiente que acompaña a la derivada de orden superior, en este caso, o sea, debería ser 0, pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? El problema aquí es que, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El problema es que X, ese coeficiente, ¿no es cierto? A1X es igual a X, o sea, está acompañado por esta X cuadrado, ¿no es cierto? Y esto puede ser, esto se puede transformar en un 0. Si yo, por ejemplo, meto estas condiciones iniciales acá directamente en este
¿no es cierto? En esta ecuación diferencial, este X se me va a hacer 0 y al tener un 0 acá se me va a hacer 0 todo esto, ¿sí? Toda esta derivada de orden superior se me va a hacer 0, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? La primera condición del teorema cumplida. La segunda condición del teorema, acá el problema es, ¿no es cierto? Como les comento, que está acompañado este coeficiente por un X al cuadrado que al evaluar condiciones iniciales, acá esto se me va a ir 0, ¿sí? Antes, ¿no es cierto? En los ejercicios anteriores que les mostré, no había este X cuadrado, entonces no había ninguna manera en que esta derivada de orden superior se me vaya a 0, pero acá sí, ¿no es cierto? Entonces, este segundo característica del teorema no se cumple. Y la tercera, ¿no es cierto? Nos dice que X sea igual a X0, es decir que X esté evaluado, ¿no es cierto?, en un mismo punto inicial. Entonces, si nosotros vemos acá, como habíamos hecho antes, X0 ¿no es cierto? Es igual a 0 y la segunda condición inicial X0 también es igual a 0. Entonces, efectivamente, ¿no es cierto? Todas las X están evaluadas en un punto, en una misma condición inicial. Entonces, este tercer, ¿no es cierto?, postulado del teorema se cumple. Pero, ¿no es cierto?, dado que, o sea, como les dije, si se cumplen las tres condiciones del teorema, nosotros decimos que esta es una solución única. Como acá no se cumple, ¿no es cierto?, esta segunda condición del teorema, nosotros vamos a concluir que esta solución, ¿no es cierto?, esta ecuación 2, que la numeré como 2, ¿no es cierto?, no es una solución única. Entonces voy a decir que 2, acá voy a anotarlo chiquito, ¿no es cierto? La ecuación 2 no es una solución única. A la ecuación diferencial, ¿ya? No es una solución única a la ecuación diferencial, es decir que esta ecuación diferencial en estas condiciones iniciales dadas puede tener más de una solución, ¿sí? O como les dije al principio, de pronto puede tener más de dos soluciones, ¿ya? Entonces, justamente en esta primera parte de las ecuaciones diferenciales de orden superior, justamente trata de esto, de evaluar si es que existe, o sea, si la solución dada a una ecuación es una solución única a un problema con valores iniciales. ¿Se entiende entonces eso, chicos? Sí, economista. ¿Ya? Entonces, yo creo que con esto, mañana vamos a continuar con los problemas con valores en la frontera. ¿Ya? Hasta acá vimos problemas con valores iniciales y mañana toca ver problemas con valores en la frontera. ¿Ok? Entonces, creo que hemos visto un poco de teoría y también algunos ejercicios prácticos para que nos ayudan a entender esto. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta que se necesite aclarar acá. Economista, Sí, disculpe, si es que no se cumple una de las condiciones, ¿significa que tienen diferentes soluciones nomás? claro, sí, esa es la conclusión a la que se llega, que esta solución dada a este problema, a esta ecuación diferencial, no es una solución única, ¿sí? Puede existir más de una solución, ¿sí? Con estas condiciones iniciales, ¿ya? Luego nosotros vamos a aprender a cómo resolver esta ecuación diferencial y si nosotros sacamos, ¿no es cierto? Si tomamos valores iniciales, nosotros deberíamos llegar a una solución. En este caso, nosotros estamos demostrando que esta no es la única solución a esta ecuación que existe con estas condiciones iniciales. ¿Ok? Ya, economista, muchas gracias. Ya.
A ver, ya. Listo, entonces no hay ninguna pregunta en torno más a esto, ¿no? Ok. A ver, Adrián escribió algo acá. ¿Qué posibilidad hay de que la evaluación la realicemos desde las 7? Sí, o sea, yo creo que no habría problema porque yo estoy preparando el examen, yo lo tendría el día anterior preparado. Entonces, si ustedes quieren dar más pronto a las 7, no habría ningún problema. Yo les envío, ¿no es cierto?, la prueba al grupo y ustedes la resuelven. Entonces, ahí pues yo les creo el envío para que la carguen. ¿Están de acuerdo, chicos? O sea, de hacerla desde las 7, por mí no hay ningún problema. Bueno, ¿qué es este viernes? Vamos a ver, ahí en la prueba va a entrar hasta, revisen las diapositivas, ahí está cada diapositiva con la temática hasta lo de el método de Euler, ¿sí? No, ese último método no es muy complejo, ¿sí? Entonces, yo creo que sí va a entrar eso también, pero eh, puede ser, ¿no? O sea, por mí no hay problema. O sea, yo les digo, ustedes conversen entre sí, me envían un mensajito si es que mismo consensuaron y quieren dar la prueba desde las 7 de la mañana, ¿sí? Por mí no hay ningún problema. Sí, profe, de mi parte también estoy de acuerdo con el compañero, pero así mismo, ¿qué opinan también los compañeros? Claro, hay una Compañeros, buenos concepción. días. Sí, Sí, compañeros, buenos días. Lo que pasa es que, bueno, yo, aquí en mi familia fuimos detectados nuevamente con COVID y recién hoy me estoy integrando nuevamente a las actividades y el día viernes tengo un chequeo médico justamente antes de las 10. Entonces, mi pedido era empezar un poquito antes para yo también no poder interrumpir mis cuestiones académicas y tampoco con la cuestión que tengo el chequeo médico. Ese era mi pedido. claro, o sea, como les digo, por mi parte no hay problema, solo es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo, conversen, me envíen un mensaje y yo les envío la prueba a las 7 para que se ocupen pronto. ¿Ok? Veo que bastantes estudiantes comentan que están de acuerdo, que no hay problema. Ya, buenazo, chicos. Igual es bueno que sean empáticos con sus compañeros. Si un compañero suyo, ¿no es cierto?, está en dificultad, es bueno que eso es bueno de su curso. Muy bien, chicos. ¿Sí? Que sean empáticos con sus compañeros y puedan pues apoyarles si alguien está así pues en esa situación. Entonces, por mí pues no hay ningún inconveniente. Yo les enviaría a las 7 de la prueba, un poquito tal vez 5 a las 7 ya les estaría cargando yo el examen. Sí, de repente, chicos, si no les cargo, me pegan una llamada, ya, porque de repente me quedo dormido o algo. Bueno, ya le encargo a como es a alguno de sus compañeros, específicamente a Adrián, que tiene mi número, que me pegue una llamada si de pronto 5 minutos antes de las 7 no le envié. De pronto me suele pasar de que yo me olvido o me quedo dormido porque a veces trabajo hasta muy tarde. Yo sé trabajar hasta las 2, 3 de la mañana, entonces de pronto me quedé dormido, me olvidé. Entonces me pegan una llamada y me dicen, profe, envíenos la prueba, que así quedamos y ese rato yo se las envío, ¿ya? Entonces, Adrián, por favor, si es que yo no les envío así eso, pronto hasta un poquito antes de las 7 me pega un timbrazo, ¿sí? Al celular. Sí, con eso, no se preocupe. Ya, listo, entonces, por mí no hay ningún problema, chicos. Yo creo que vamos a quedar hasta aquí por hoy. Mañana vamos a continuar con los problemas con valores en la frontera para ir entendiendo todo esto, estos tópicos de las ecuaciones diferenciales. Ya, chicos, entonces, eh, ahí estamos bien y bueno, ya envié calificado algunos de sus trabajos. Parece que no tengo nada pendiente de ustedes. Creo que les envié de 4 trabajos que habíamos hecho, ¿no? Tocaría calificar simplemente
el tema de la prueba cuando la den, y con eso creo que estamos para pasar notas de la primera unidad. Ya, entonces voy a